Bueno, vamos a empezar la siguiente vuelta. Mire cómo nos está quedando de hermoso. Si combinan otros colores, también le queda hermoso. Yo lo estoy haciendo en estos colores vivos porque son los colores que tiene mi mochila. Pero ustedes pueden acomodar colores tierra, colores grises, rosados, quedan hermosísimos. Solo tonos amarillos también queda muy lindo. Recuerden siempre meterle negro. Es muy importante que para este diseño sí metan el color negro porque este es el que define el diseño. Esta vuelta nos quedó todas de 3, 3, 3 y 3. Es 1, 2, 3, la cuarta vuelta. En esta quinta vuelta vamos a hacer un pequeño cambio. Quiero enseñárselos porque si ustedes van a hacer el fajón muy ancho, necesitan saber cómo se meten esta vuelta. Estos puntos empiezan nuevamente a aumentar, así como metimos acá un punto negro y un punto rojo y empezamos a aumentarlo hasta 3. Eso mismo tenemos que hacer de acá para arriba si queremos aumentarlo más. Como siempre, empezamos en el punto que hacemos deslizado. Ahí dejo mi aguja ahí lista y voy a acomodar mis hilos. Recuerden, siempre los paso por encima, el largo que quiero, los acomodo hasta el largo que quiero. Sostengo porque voy a agarrar el hilo negro que es con el que empiezo. Ahora los voy a agarrar todos para que no se me vaya a zafar y simplemente hago punto deslizado y ahí acomodo mi borde. Ya tengo 6 negros. Recuerden que el anterior me quedó 6 negros. Acá voy a hacer solo 3. 1, 2 y 3. Me quedan 3 puntos negros libres. Hice 3 negros y me quedaron 3 puntos libres. Voy a hacer un rojo porque recuerden que en esta vuelta vamos a meter este rojo. Lo vamos a acomodar porque tienen que quedar nuestros hilos por encima del hilo que vamos a trabajar. Así. Recuerden no alarlo porque estamos en el borde. Voy a hacer solo un rojo en uno de los 3 negros que quedaron libres. Miren, solo en uno, ahí. Me quedan 2 negros libres y los voy a hacer con negro. 1, 2 y 3. 3 negros. Acá voy a disminuir el azul y el rojo, igual como hice con el azul y el amarillo en la anterior vuelta. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer este, ya lo puedo alar un poco acá y voy a hacer lo mismo. 1 y 2 rojos nomás porque los voy a disminuir. Ahora agarro el azul, acomodo mis hilos por encima del azul y voy a hacer 1 y 2 azules. Me queda un azul libre porque voy a hacer el rojo corrido. Ahí hice solo 2 rojos, 2 azules. Así como empecé a disminuir el azul y el amarillo, así voy a disminuir. Es muy importante que tengan claro dónde se va a hacer la disminución con este diseño. Este diseño no es difícil, es simplemente de poner un poco de atención para que nos quede una línea invisible que se las enseñé al principio. Esa es la que queremos que se note. Acá quedan 3 rojos, ahora voy a hacer 3 negros. Ya puedo alar un poco el negro para que no quede recogido por detrás. 1, 2 y 3. Mire, quedó terminado nuestro diseño. Siempre acomodamos el bordecito que quede bien bonito. Y vamos a hacer lo que les comenté de meter el siguiente color. Pues como este diseño va así, ustedes se van a guiar por los colores que yo metí. Y en el momento de hacer un diseño con otro color,
simplemente si reemplazan el rojo por un fucsia, pues entonces acá donde yo voy a meter este primer rojo, no meten rojo sino el fucsia. Tienen que tener claro que si van a hacer este diseño van a reemplazar los colores por los que ustedes quieran, pero los tienen que trabajar igual. Si yo acá tengo rojo y aquí estoy metiendo un rojo, ustedes tienen que hacer lo mismo. Si este lo reemplazaron por un fucsia, aquí tendrían que meter un punto fucsia. Eso quiero que les quede claro. Si el azul lo reemplazaron, póngale por un amarillo. Acá donde yo voy a meter un azul, ustedes tendrían que meter el amarillo. Tienen que saber ordenar sus hilos para este diseño. Ya si ustedes hacen un diseño totalmente diferente, no importa cómo lo acomode, simplemente lo van a tejer guardando los hilos, ajustando siempre en el momento de tejer para que no queden recogidos por detrás, y ya, eso es todo. Si es un diseño en flores, en estrellas, el que ustedes escojan, simplemente lo van a tejer como se teje la mochila, así, guardando los hilos, haciendo la puntada de su preferencia, sea esta o en cordón, pero guardando los hilos y teniendo claro que los hilos tienen que quedar por encima del hilo que vayan a trabajar. Siempre, cada vez que ustedes cambien su hilo y agarren el color que sigue, tienen que mirar que los hilos que estamos guardando queden por encima para poder trabajar y no se vean. Miren, estos están acá. ¿Se dan cuenta? Entonces quedan guardados y no se van a notar por el revés de nuestro trabajo. Aquí solo van dos rojos, igual que acá, lo estamos disminuyendo. Miren, ahí se nota el amarillo. Como el amarillo no lo hemos trabajado en esta vuelta, simplemente lo vamos a alar y ahí se va a esconder. Y este de acá es de la orilla, lo vamos a alar y ahí se escondió. Eso es todo. Y queda muy bonito nuestro diseño. Aquí voy a hacer los dos azules y voy a continuar de esa forma. No importa que en esta vuelta no va amarillo, igual lo voy a meter para que las mechas queden parejas. Si ustedes lo van a hacer sin mechas, también es importante que metan la misma cantidad de hilos, el que va por dentro, para que esto no se adelgace, que no quede delgado, que quede grueso. Es muy importante que sí metan hilos. Si es de un solo tono, pues entonces meten 2, 3, 4 hilos por dentro de un mismo tono. Si es con diseño, van a trabajar todas las vueltas con los hilos por dentro. No importa, en esta vuelta no voy a trabajar amarillo, pero no importa, lo meto porque necesito que quede igual de grueso todas las vueltas. Ya voy a terminar esta vuelta y nos vemos para continuar. Bueno, yo ya empecé, hice el punto deslizado y hice 3 puntos negros. Recuerde que en la anterior metimos acá uno rojo y este lo vamos a aumentar de la misma forma. Uno rojo sobre rojo, uno rojo sobre negro. Este lo vamos a aumentar hasta que nos queden los 3. Por ahora solo aumentamos uno, en la siguiente vuelta ya van a quedar los 3. Y el negro lo hacemos corrido. 2 negros sobre negro y uno sobre rojo para completar los 3. Así. Aquí solo queda uno rojo y uno azul, que es lo mismo que hicimos con el amarillo y con el azul. Uno rojo y ahora uno azul. Acá. Y voy a hacer los 3 rojos. Tres rojos, ahora los 3 negros, uno sobre rojo y 2 sobre negro. Y voy a aumentar el rojo que metimos acá. Ya este será un rojo sobre negro y un rojo sobre rojo para que nos queden 2. Lo
mismo. En este último negro hago un rojo y en este rojo hago un rojo. Y el azul hacemos lo mismo. Un azul sobre azul. En este punto azul. Y un azul sobre el rojo. Recuerda que estoy trabajando agarrándome de la cadeneta. Ya si ustedes tienen práctica de trabajar la puntada de cordón, pueden trabajarla perfectamente. Yo les enseño agarrando esta pestañita de la cadeneta para facilitarles empezar trabajos como estos. Ya cuando aprendieron o tienen experiencia en trabajar la otra puntada, no pasa nada, ya saben sacar los diseños con la otra puntada. Yo les enseño con esta porque es muy sencillo a sacar diseños con esta puntada, agarrando acá esta pestañita. Es muy fácil para las personas que están empezando a hacer fajones, mochilas o cualquier tejido en crochet que se utilice este punto bajo. Así vamos a hacer esta vuelta. Recuerde, vamos a aumentar y vamos a disminuir acá. Los rojos aumentan haciendo otro rojo sobre negro y este se disminuye simplemente haciendo uno y uno porque estamos corriéndolos hacia el centro. Ahí ya se ve un poco más el diseño de lo que yo les decía, que estos colores se van a correr hacia el centro. En la siguiente vuelta ya va a quedar este rojo tapado con negro y este azul tapado con rojo. Voy a terminar esta vuelta y ya les enseño cómo vamos a avanzar. Bueno, yo ya terminé la vuelta que les enseñé, donde metí uno rojo, uno azul y adelanté una vuelta más. Esta vuelta la adelanté porque es esta misma. Recuerden que acá hicimos una vuelta donde hicimos los 3 rojos, 3 azules, 3 rojos, 3 negros, 3 rojos, que les dije que todos los colores quedaban de 3 en 3. Esta vuelta es igual, todos quedaron de 3 en 3. 3 rojos, 3 negros, 3 rojos, 3 negros, 3 rojos, 3 azules, 3 rojos, 3 negros, 3 rojos. Y así terminó la vuelta. Todo aumentado a 3, de esta forma. Entonces por eso no quise enseñárselas. Ahora voy a enseñarles esta vuelta. Esta sí es muy importante porque vamos a meter un nuevo color que es el amarillo. Recuerde que acá, si se dan cuenta, vamos a repetir esto. Acá metimos todos 3, empezamos a disminuir y acá hicimos el contrario. Metimos uno rojo, uno azul, empezamos a aumentar hasta que hubieran 3. Y aquí voy a meter el amarillo. Voy a explicarles con calma para que les salga el diseño. Tengo los 3 rojos, que en la vuelta anterior completé 3 rojos. Acá acabo de hacer los 3 negros, ya esta parte está clara cómo empezamos. Y voy a hacer un azul acá. Este azul lo voy a meter aquí porque para que me siga quedando la línea de 3 negros. Entonces quiero que el diseño también se vea en el borde, para que no me quede tanto negro en los bordes. Y vamos a colocar los 3 rojos. Siempre se hacen corridos. Recuerden estos primeros puntos no alarlos muy fuerte porque los hilos están sin agarrarse de nada, están acá sueltos y si los alamos se van a correr. Y voy a hacer los 3 negros. Este sí lo puedo alar un poco porque está agarrado del borde. Así. Ahí. Eso es todo. Y voy a hacer 1, 2 no más, perdón, esta parte se me olvidaba. Recuerden que acá vamos a disminuir. Ya se encontró el negro y el rojo como se hizo acá. Esta vuelta son 3 negros, 3 rojos, 3 azules. La siguiente metimos acá el rojo, así como acabamos de meter el azul, aquí metimos el rojo, hicimos 3 negros, pero ya disminuimos este rojo. Y lo mismo este azul, para que nos quede en la siguiente vuelta 1 y 1. Lo mismo pasa ahora con el negro. Voy a hacer solo 2 negros, entonces también voy a disminuir a 2 rojos nomás en este centro. Es muy importante
es muy importante que ustedes entiendan cuál es el centro donde estoy disminuyendo. Miren, si se dan cuenta, hace una pequeña línea. Esta es la línea donde debo de disminuir para que siga esta línea. Realmente es algo bastante complicado, pero sí la pueden notar, sí la van a notar si siguen los pasos que les estoy indicando. Tengo 2 negros, 2 rojos y voy a hacer nuevamente los negros, que son 3. Uno sobre rojo y los otros 2 sobre negro para que me quede un negro libre. Y voy a meter este rojo acá en el último negro libre y voy a hacer 3 rojos. En este rojo que me queda libre voy a meter un punto azul. Este lo puedo apretar un poco porque ya está el punto acá. Y en el primer azul que tengo libre voy a meter amarillo. Recuerden que les digo que estoy repitiendo la parte de abajo. Voy a meter este punto amarillo ahí, en el primer azul. Y voy a hacer los 3 azules. Uno, 2, 3. Voy a hacer 3 rojos. Uno, 2 y 3. Y voy a hacer los 2 negros. Recuerden que estos 2 negros se disminuyen a 2 porque estoy haciendo esta línea. Y en la siguiente vuelta solo me quedará un punto negro. 2 negros. Y acá entonces hago lo mismo. Como estoy disminuyendo el negro, voy a disminuir igual el rojo. De esta forma. 2 negros, 2 rojos y vamos a continuar con los negros. Así me va a quedar esta vuelta. Es muy importante que lo hagan con calma para que sí les dé el diseño. Si yo lo volteo así, miren, simplemente nos vamos a guiar que estamos repitiendo esta parte. Acá tengo un azul, un amarillo, acá tengo un azul, un amarillo. En la siguiente vuelta voy a aumentar 2 azules, 2 amarillos como está acá, y en la siguiente 3 azules, 3 amarillos. Eso es lo que va a pasar y queda muy hermoso este fajón. Yo voy a adelantar un poco más y ya les muestro, porque en la siguiente vuelta simplemente aumentamos el azul a 2, disminuimos el negro a 1, el rojo a 1, aumentamos el azul a 2, el amarillo a 2 y así vamos a continuar. Quiero enseñárselos ya adelantadito porque creo que ya tenemos suficiente para terminar este diseño. Bueno, yo ya adelanté. Esta vuelta la terminé. Recuerden que les enseñé donde quedaba un azul, uno amarillo. Acá ya quedaron 2 azules, 2 amarillos. Acá ya se disminuyó el rojo y el negro, quedando 1 y 1. Y esta vuelta es la vuelta donde quedan todos 3. Ya tengo los 3 negros, tengo los 3 azules, 3 rojos, 3 negros, 3 rojos. Acá quedan 3 azules y vamos a completar los 3 amarillos. Quise enseñárselos para que ustedes tengan más clara la idea. Con eso terminamos el diseño de este fajón. Más adelante les voy a subir otros diseños de fajones en crochet, porque realmente me doy cuenta que las personas que no tienen facilidad de conseguir los fajones guayú o no tienen la facilidad de hacerlos, quedan con este problema. Hacen la mochila y no tienen la forma de ponerle un fajón. Entonces, si quiero enseñarles técnicas como estas que pueden reemplazar un fajón
Y también quiero enseñarles que pueden sacar diseños bonitos. No tiene que ser simplemente tejer un color o algo simple, no. Pueden hacer de un fajón a crochet un diseño muy hermoso, muy llamativo y diferente. No tiene que ser lo típico. Así nos van a quedar. Entonces esta vuelta la terminamos completando todos los colores de 3 en 3. Yo le voy a dar una vuelta de puntos negros y ya les enseño para darle la última vuelta, que es un diseñito muy sencillo, pero ayuda mucho para que el fajón no ceda y quede bien ajustado. Y también voy a enseñarles algo acá con los hilos para que no quede así flojo. También voy a enseñarles a ajustarlos. Ya nos vemos. Bueno, ya terminamos y así se ve nuestro diseño. Si se dan cuenta, queda preciosísimo. Me encanta cómo se ve. Esta forma me gusta mucho. Así nos quedó. Y para que quede este borde igual, voy a hacer puntos deslizados. Solo voy a hacer puntos deslizados para que quede el mismo borde parecido al de la cadeneta. Recuerden, dejo el hilo largo porque estoy dejando acá en este punto deslizado. Ahí voy a hacer un punto deslizado y me voy a ir con puntos deslizados. Todo el borde. Simplemente hago esto. En cada punto un punto deslizado. Así. De esta forma para que quede parejo como este y ya les muestro. Bueno, yo le hice este borde en negro y este también lo voy a hacer en negro, pero para explicárselos a ustedes lo voy a hacer en amarillo. Miren, así nos quedó nuestro fajón. Lo voy a girar. Esta es la vuelta donde le di los puntos deslizados. Miren, acá está el borde donde le hice una vuelta de puntos deslizados. Y les voy a explicar una cosita. Esto lo voy a hacer al revés. Si ustedes quieren hacerlo al derecho, lo pueden hacer. A mí me encanta esta puntada. Creo que es la puntada de cangrejo. Me encanta hacerla al revés porque me gusta mucho cómo se ve al derecho. Me voy a agarrar de este punto, del primer punto que queda ahí. Voy a hacer un punto deslizado y voy a contar. Por el revés, ustedes van a notar que queda 1, 2 huequitos, como 2 espacios ahí, y ahí me voy a agarrar. Esta puntada es mejor hacerla suelta, no apretada. 1 y 2 puntos. Y de ahí me agarro. 1, 2 puntos. De pronto no se enfoca muy bien, pero ustedes tienen que mirar y dejar 2 puntos. 1 y en el segundo voy a hacer el punto. Ahí. Vuelvo a explicar. Tengo una sola hebra en mi aguja y cuento 1, 2 puntos. Meto la aguja, mire, de esta forma, la paso total hasta el otro lado y saco este hilo ahí, sin dejar que se salga el que ya tenía. Mírelo acá y quedan los dos en la aguja. Ahí sí paso total, de esta forma. Mire, ahí están los dos y paso total. Así va a quedar por el derecho, por el revés, perdón, pero así va a quedar por el derecho. Y me encanta este diseño. Si se dan cuenta, con otro color queda el diseño. Si ustedes lo hacen del mismo color, como lo hice yo acá negro, pues no se va a notar estos punticos que quedan, pero no pasa nada. Me gusta esa puntada porque ayuda a que estos fajones en crochet no cedan y queden iguales. Quede igual que de largor que lo dejamos. Entonces no se va a alargar. Quiero enseñarles otra cosita, pero es por acá, por acá, por acá. En esta punta voy a quitar este hilo porque yo lo voy a hacer negro, entonces no me sirve dejarlo así. Esta punta donde empezamos quedan un poco sueltos los bordes. Entonces, para que los bordes se ajusten, vamos a agarrar, porque el que queda suelta solamente el negro. Vamos a agarrar este negro y este negro, solo los puntos negros. Y voy a hacer un nudito con los puntos negros por detrás del fajón.
así, simplemente un nudo de zapato sencillito y lo dejo. Busco los otros hilos, miren, acá están, y el que sigue acá está. Eso es todo, y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un nudo de zapato, así, lo ajusto y así. Eso es todo. Voy a hacer con todos los cordones o los hilos negros para que me quede así ajustadito. Mire cómo se apretó de bonito este borde, para que no quede así suelto. Y ya con esto sería todo. Terminamos el fajón. Nos vemos pronto en un tutorial nuevo. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido. Estaré pendiente de sus comentarios.